From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed.
Dice mi papá. Что за еще Дорита по-английски? Dice tal. На авионе сняли. Mami, ¿y las flores? ¿Entres o cuando salgas? Mi mamá mandó el pero el chivo yo. Marinita dame un beso, tu mamá me lo mandó. Mi mamá mandó el pero el chivo. شما نگیرید تا یوم رفت یه روش آجی من کسان باش
Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Aunque ya han caminado sus seres queridos juntos, pero es importante de que le entreguen aquí, en la puerta de la iglesia, diciéndole una palabrita. ¿Quién comienza? Ever Quiroz, aquí te entrego mi hija Graciela de la Cruz Lorenzo. En lo que Bebé, dice traerle los potes. Cuidado. ¿Ya? ¿Quieren recibirle ustedes, papás? ¿Quién comienza? Graciela de la Cruz Lorenzo, te entrego a mi hijo, que lo cuidas, que lo respetas todos los días de tu vida. Pues ahora te recibimos, Chedi, te recibimos junto con mi hijo. Quiero que haga una buena vida. Muchas fiestas, que estamos tristes. ¿Quieres agradecer a los papás? Creo que sí. Yo les agradezco que hayan confiado en mí. Yo la recibo a su hija y tengan por seguro que yo cuidaré de ella para siempre. Bueno, esperemos que estas palabras se lleven a cabo y la recuerdan cuando haya alguna situación así media difícil en la vida. Por el lado derecho, colócate. Les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia, agachaditos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a acompañar a Ever Quiroz, Graciela de la Cruz, que en breve unirán sus vidas por este rito sagrado del matrimonio. Ubíquense en las bancas y dejamos de platicar. Ofrezca las flores a la Virgen. Todos los que traen flores, ofrézcanselas y entréguenlas para que no estén batallando. Ubíquense las muchachas en las bancas para que no estén cansándose parados. Bueno, comenzamos paraditos todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Pedimos la gracia y la bendición para estos futuros esposos. Los ponemos en las manos de Dios y le decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Eber, Quiroz, Graciela de la Cruz, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Nos persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Bienvenido Eber Quiroz, Graciela de la Cruz. Es un día bonito, especial, planeado, pensado, meditado, y llegaron a un acuerdo, y este día que no se les olvide. Yo suelo decirles siempre: 20 de diciembre, contraje matrimonio a Meyaltepec, y no se me olvida que se grabe aquí en la cabeza, aquí en el corazón, y no solamente en un papel, sino en su mente y en su corazón. Pues bienvenidos, papás de los contrayentes, padrinos, amigos, familiares que hoy acompañan a este enlace matrimonial de sus conocidos Eber Quiroz, Graciela de la Cruz. Un elemento importante, Eber y Graciela, como nos dice Pablo en este capítulo 12 de esta carta a los Corintios, es el amor. El amor es un elemento importante en la pareja. El amor es muy importante en el matrimonio, todos nosotros sabemos, porque como dice Pablo: aunque yo tuviera el don de profecía, aunque yo tuviera mucho billete, mucha lana, mucho Tommy, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Por eso ustedes, Eber, Graciela, cada día ustedes ya tienen un camino recorrido. Ya saben que hay pleitos en el matrimonio. Ya saben que no todo es color de rosa. Hay contratiempos a veces en el matrimonio, pero el diálogo, el sentarse a platicar, el llegar a un acuerdo, nos queremos. Perdóname viejito, perdóname viejita, tú sabes que estaba yo cansado y estaba yo preocupado y tenía yo la cabezota aquí, pero yo te quiero, yo te amo, perdóname.
y seguir el camino, seguir luchando, metafóricamente seguir cargando la cruz. Y la cruz a veces se hace más pesada que la que llevó Jesús hace más de 2000 años. Pesaba como 100 kilos. Y esta cruz que llevamos muchos de nosotros pesa más de 300 kilos. ¿Sí? Muy pesada a veces. Pero vale la pena, porque es por amor, es por admiración, es por cariño, es por que se entendieron y van a caminar juntos. Cueste lo que cueste y donde vayan, juntos, echándole para adelante siempre, siempre hacia adelante. Por eso dice Pablo, el amor debe ser comprensivo. Llegaron aquí, se entendieron, se comprendieron. Comprensivo, dice Pablo. Otro elemento que dice Pablo, servicial. Por eso me lavas mi camisa, me planchas mi camisa, me planchas mi pantalón, haces los tlaxcalis totonquis, haces la comida, servicio. Y tú también, Graciela, servicio. ¿Sí? En el buen sentido de la palabra. Dice que el amor no debe ser envidioso entre ustedes. Esto es mío, no lo agarres, yo lo compré y me costó mucho y estamos peleando nomás por una cosa. Es de los dos, es de los dos. ¿Sí? Para que no haya problemas, y hay que tener bien claro todo esto. Dice, el amor entre ustedes no debe ser presumido, no debe ser egoísta, no debe haber groserías, no debe ser grosero, pues, que ya te grité y que te dije una mala palabra y encima de todo esto, golpes. Eso no está bien. Por eso dice, el amor debe de disculpar, y una disculpa sin límites quiere decir siempre, siempre quiere decir sin límites. Cuando decimos límite, pues hasta aquí vas a llegar, pero el amor dice, no tiene límites entre ustedes. Más y más y más, ¿sí? No tiene límites. Y el amor dice, soporta, confía, sin límites. Y el amor entre ustedes que dure por siempre. Que Dios te bendiga, pues, Ever, Graciela, hoy que vienen a manifestar ante sus amigos, sus invitados que se aman, que se quieren y que se van a respetar y que van a estar en las buenas y en las malas. Dios los bendiga. Ustedes solo de pie. Ever Quiroz, Graciela de la Cruz, ante esta comunidad cristiana están sus amigos, su familia, sus invitados. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, he venido en voluntad. Sí, he venido libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. ¿Están contentos, felices con esos hijos que Dios les ha regalado y el que viene en camino? Que lo cuiden, que lo protejan, que lo reciban con cariño, con amor, con respeto. Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, como quien saluda. Buenas tardes. Así mero, pero bien. Y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Ever Quiroz Barragán, te acepto a ti, Graciela de la Cruz Lorenzo, y prometo serte fiel como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Graciela de la Cruz, te acepto a ti, Ever Quiroz Barragán, como mi esposo, y prometo hacerte fiel en las alegrías, en la salud, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bendecir las arras, el lazo, los anillos, la vela, la palabra de Dios, que se van a entregar uno al otro. Tu palabra santifica todas las cosas, derrama tu bendición sobre estos anillos, lazo, arras, palabra de Dios, cirios, que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. Amor del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dale el anillo de ella a él. Graciela de la Cruz Lorenzo, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ever Quiroz Barragán, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Graciela de la Cruz Lorenzo, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y el cuidado que tendré en que no falte lo necesario en nuestro hogar. Ever Quiroz Barragán, yo la recibo en señal del cuidado, como prenda de la bendición de Dios y de los bienes que vamos a compartir. Amén. Amén. La palabra de Dios dásela a él. Dásela a él. Paraditos todos. Aplauso fuerte para la nueva pareja, marido y mujer, delante de Dios para siempre. Decimos cantando a Diosito: te rogamos, óyenos. Para que Ever Quiroz, Graciela de la Cruz, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Por los papás de Ever, por los papás de Graciela, oremos. Por sus padrinos, Rodolfo de la Rosa, Enrique Carmen, ¿cómo se llama? Enrique Carmen, Eric Carmen, a Eric Carmen Lorenzo, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos nuevos esposos y aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, ustedes también, sentados.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, llenos están los cielos, tu gloria. Hosana, el cielo. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. El cielo. De rodillas, de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Que estás en el cielo, santificado
pecado, sea tu nombre. Pécanos, venga tu reino y hágase cielo, danos hoy nuestro pan, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos no dejes caer en tentación. Padre nuestro, de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero la palabra tuya bastará para sanarme. Todos de pie, rodillas ustedes. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Eber Quiroz, Graciela de la Cruz, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Decimos nuevamente amén. Que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor.
y que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe, descienda. Nos persignamos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Dale la velita, apaga la velita, levántense, quítenles, retírenles el azul. Aplauso fuerte para la pareja, aplauso.
324 para cada uno de ellos. Háganlo yo ya. Para cachona, Juan Félix. ¿Qué sigue? Bien.
Novia mía.